A lo largo de la historia del derecho han existido distintas escuelas que han tenido incidencia en el método para realizar una interpretación de la ley. Entre las más antiguas es necesario hacer mención a la escuela de la exégesis, una escuela que tuvo nacimiento en Francia una vez dictado el Código Napoleónico. Era una escuela que a lo largo de su influencia sobre casi 100 años, es decir, hasta la aparición del Código Civil alemán en 1900, era seguida constantemente por los distintos autores y científicos del derecho. Hacía hincapié y tomaba como esencial el elemento exegético de un texto legal, es decir, las palabras sobre las palabras que había utilizado el legislador, el alcance que debía dárseles a las mismas y por lo tanto una fuerza sólida, constante y determinante del elemento gramatical. No había otro elemento válido para esta escuela exegética que pudiese equiparar la fuerza de la letra utilizada y elegida por el codificador. Es una escuela, como se imaginan, muy rígida, que no aceptaba bajo ningún aspecto utilizar otros elementos históricos, sociológicos, como vamos a ver luego. Para ellos, los militantes de esta escuela, el señorío del texto de la ley era absoluto. Ustedes van a leer en los libros de texto la opinión de muchos autores, entre ellos Aubry Roth, que eran los primeros comentaristas del código francés, donde precisamente lo que sostienen es que ellos enseñan el texto del código napoleónico tal cual fue diseñado, tal cual fue redactado, con el apotegma de que el intérprete es esclavo de las palabras del legislador y no hay que buscar nada más para aplicar la norma civil, es decir, la ley civil. Más allá de que la misma escuela tuvo distintas variantes después de 1830 y hasta 1890, en las cuales lo único que cambiaba en realidad era parte del método de cómo interpretar el texto de la ley, pero no ningún elemento que imponga rever esa idea del sometimiento absoluto a la parte gramatical de una norma. La crítica a esta escuela obviamente venía de la mano de criticar o denostar esa rigidez, esa explicación de que siempre entonces la voluntad del legislador va a estar exclusivamente de acuerdo a lo que el texto diga y no a ningún otro elemento. Estas críticas, como se imaginan, motivaron, ¿no?, la aparición de otras escuelas que tenían otra interpretación. La escuela de la libre investigación científica, que en alguna referencia hicimos en las clases anteriores, propuesta fundamentalmente por Jenny, va a ser una escuela que trata de dejar de lado toda, digamos, sin desconocer la importancia que tienen las palabras de la ley, no le da a ese elemento un carácter absoluto o exclusivo, sino que lo toma como un elemento más. Allí lo que sostiene esta escuela es que lo importante para la interpretación
del texto legal es, como siempre, la posibilidad de que el juez haga valer ese doble proceso. Por un lado, el proceso sistemático de hacer un análisis lógico del contenido de la ley, y por otro lado también que el juez aplique sus reglas de experiencia, con lo cual se autoriza a través de las enseñanzas de esta escuela que el juez pueda tomar otros caminos que no necesariamente sean el de analizar exclusivamente el texto de la ley, sino fundamentalmente cuál es quizás el sentido que el legislador quiso darle a esa norma, el porqué de la sanción de esa misma ley, cuál fue el origen de su nacimiento, es decir, una serie de elementos que no necesariamente tienen que ver con el texto y la letra de la ley. Por otro lado, esta escuela de la libre investigación científica va a posibilitar realizar una interpretación de la ley a través de un proceso lógico que es precisamente el referido a lo que se conocen como construcciones jurídicas, es decir, la posibilidad que a través de distintas soluciones particulares que la misma ley prevé expresamente, obtener, ¿no?, aprender con H, tomar un principio general derivado de todas las cosas o cuestiones en común que tienen esos principios particulares, crear un principio general y luego volcarlo a soluciones que no han sido expresamente establecidas en la ley. Este sistema de Jenny es utilizado muchas veces por parte de los distintos tribunales para realizar lo que se conoce como construcciones pretorianas o construcciones jurisprudenciales, si se quiere, es decir, la jurisprudencia o los jueces de alguna manera deducen principios para solucionar el caso concreto, principios especiales o principios generales que han obtenido a través de la interpretación de distintos principios particulares establecidos expresamente por el codificador o por el legislador. Es decir, de esas soluciones particulares o individuales se obtiene un principio general y se lo aplica a casos no previstos. Esto se hace a través de un mecanismo de lógica deductiva inductiva. Por otra parte, ha habido otra escuela de interpretación denominada la escuela del derecho libre. Esta escuela, a modo contrario, digamos, se contrapone absolutamente con la escuela de la exégesis, precisamente porque no tiene esa rigidez, todo lo contrario, ni siquiera cierta cuota de flexibilidad, como sí puede tener la escuela de la libre investigación científica, sino que la escuela de derecho libre es absolutamente ilimitada en cuanto al poder del intérprete para realizar un alcance o para crear un alcance de la norma absolutamente original y propio de ese intérprete, que no tiene ninguna limitación para desentrañar el sentido de la norma, no tiene ninguna limitación ni siquiera en cuanto al texto expreso de la norma, sino que le confiere una facultad ilimitada al intérprete
de tal modo que puede llegar a inaplicar, digamos, la ley o el texto de la ley que impondría una solución y crear él mismo una solución diferente, ¿no? En realidad estas escuelas tienen mucho más auge o tienen un auge preponderante en el derecho del common law, donde, recuerdan ustedes, a su vez, decíamos que la importancia de la ley no es la que tiene para el derecho continental. Esta escuela del derecho libre, bueno, da la posibilidad de que el juez, como intérprete, deje de aplicar una norma que él considera injusta o que considera contraria a la equidad y más allá de que se encuentre vigente y que si por sus convicciones la encuentra como violatoria del orden jurídico en general, la deja de aplicar. En el caso concreto de nuestro país, obviamente esa posibilidad no existe, pues el juez tiene que aplicar el texto y tiene que aplicar la norma, salvo, ¿no?, que haya habido previamente una declaración de inconstitucionalidad de esa norma por parte del mismo juez y que deje de lado la solución legal prevista y la deje de lado precisamente porque colisiona con la norma constitucional y por lo tanto es necesaria esa declaración de inconstitucionalidad, que en el caso concreto de nuestro país, bueno, ha habido mucha discusión si los jueces pueden dictar la inconstitucionalidad de oficio o no. Hoy por hoy la doctrina constitucional más moderna acepta que todo juez, sea de primera instancia o de una instancia superior, tiene la posibilidad de dictar o dejar sin efecto la aplicación de una norma, pero siempre, digamos, explicando por qué declara esa inconstitucionalidad. Piensen ustedes que la declaración de inconstitucionalidad de una ley vigente es la última posibilidad que existe para un juez. Es decir, se entiende siempre que que las leyes han sido dictadas y que las leyes existen porque son constitucionales. Para que se entienda que no lo son, digamos, el juez tiene que haber realizado todas las interpretaciones posibles, si se quiere, y haber llegado a la conclusión que existe una colisión, un choque insuperable entre el texto de esa ley y el texto de la Constitución Nacional o la Constitución Provincial, y por eso echa mano a la herramienta de la declaración de inconstitucionalidad y la declara inaplicable al caso concreto y opta por otra solución distinta. Pero si no ha mediado esa declaración de inconstitucionalidad, el juez tiene que aplicar la ley vigente sin perjuicio de que realice, ¿no?, este proceso de interpretación que vamos a ver luego y en el cual ponían énfasis las distintas escuelas, ¿no?, de la exégesis, de la libre investigación científica y la escuela del derecho libre.